Es momento de nuestra primera entrevista del día acá en Primera Página. Vamos a conversar con Pedro Pablo Fernández, director de IFEDEX y dirigente político de COPEI. Sin duda alguna, conversar con él es interesante por la posición que ha tenido COPEI en el panorama político venezolano, en donde hace duras críticas al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero que también es un factor de críticas también hacia las decisiones que puedan tomar sectores más radicales de la oposición. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de conversar con toda la gente que nos escucha. La primera pregunta, y es bastante general, pero es para vislumbrar un poco en el marco de estas decisiones que se han tomado respecto a Barbados, del diálogo, que es una apuesta que hace COPEI. Y además de esto, las declaraciones de la Cancillería de Barbados, que ha dicho que definitivamente se suspendieron los diálogos, que ya no están sentados en una mesa. ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que es una mala noticia porque los problemas en los países se resuelven, sobre todo cuando hay conflictos, a través de negociaciones. Las negociaciones vienen antes o después de los muertos. Eso es lo que nos dice la historia. En Centroamérica hubo conflictos como el de Venezuela, las posiciones se fueron radicalizando cada vez más y vivieron 10 años de guerra civil, hasta que después, sobre la tumba de un montón de gente, terminaron negociando. Lo mismo ocurrió en España, las posiciones cada vez se fueron radicalizando más, los sectores moderados silenciados, y bueno, esas posiciones radicales llegaron a enfrentamientos, 3 años de guerra civil, 1 millón de muertos, 40 años de dictadura para que después se sentaran a negociar los mismos que se negaron a negociar antes. Entonces, a nosotros nos toca ver si dialogamos y negociamos antes o después de los muertos. Nosotros apostamos porque sea antes, porque esta situación es terrible. Yo estoy recorriéndome todo el país en los últimos meses, hemos visitado 94 municipios, aspiramos a ir a los 335 municipios del país. En todos lados estamos haciendo asambleas con la gente, asambleas abiertas, donde la gente va y participa y habla. Lo que nosotros estamos viendo en el país es una tragedia enorme, gigantesca, lo que está viviendo Venezuela, sobre todo en la Venezuela profunda, es peor que en Caracas. Esto tiene que ponérsele un parado en esta pugna que no para, esto no va a resolverse nunca, ¿no? En el marco de esa realidad que ha conocido a lo largo del país, ¿cómo pedirle a esos venezolanos que usted ha visto con sus propios ojos que se esperen, que el diálogo se ha suspendido por ahora, pero que en algún momento se vuelve a reinstaurar antes o después de los muertos? ¿Sabes por qué había el diálogo en Barbados? ¿Por qué Guaidó fue a Barbados a dialogar con el gobierno? Porque no hemos encontrado todavía forma de salir del gobierno. Es decir, no hemos derrotado al gobierno. El gobierno está ahí. Nicolás Maduro sigue atendiendo el teléfono en Miraflores. ¿Cómo hacemos para salir del gobierno? Bueno, por vía de la fuerza ya se ha intentado. Se intentó en el distribuidor de Altamira el 30 de abril, se han intentado distintos medios y no se ha podido. Nos sentamos a dialogar para ver si encontramos una solución negociada, porque no hay otra. Sí, porque no tenemos armas, no tenemos tanques, no tenemos aviones, y un gobierno, uno logra salir de un gobierno por vía de los tanques o por vía de los votos. Los tanques los tienen ellos, los votos los tenemos nosotros y muchos votos. ¿Qué es lo que tenemos que presionar al gobierno para unas elecciones que permitan que el pueblo se exprese y se pueda lograr un cambio pacíficamente? ¿Qué faltó en Barbados? ¿Qué falló? Voluntad, y se van privando los extremos. Yo siento que las dos partes están presas de los extremos. En los dos lados hay gente que está proclive a buscar un diálogo, en el gobierno también lo hay, pero los extremos de lado y lado están privando las agendas de ellos en lugar de la agenda de los venezolanos, porque el 90% del país, ese país profundo que nosotros estamos viéndole la cara, lo que quiere es que en Venezuela haya solución a sus problemas. Es decir, ese es un país que no tiene cómo darle de comer a los niños. El país que nosotros estamos viendo es un país donde los niños dejaron de ir a la escuela. No solamente los niños, los maestros, porque no tienen transporte público para ir, porque no tienen zapatos. Los maestros, no te estoy hablando de los niños, los maestros no tienen cómo ir a la escuela. Estamos perdiendo una generación entera de jóvenes que no tienen ningún futuro. Este año completamente perdido para el 90% de los niños de este país. Mientras seguimos en una pugna política que no se destraba, bueno, esos niños están perdiendo completamente su futuro. ¿Es culpa de las nuevas decisiones de Donald Trump que se haya levantado la mesa? Yo creo que las sanciones de Donald Trump no ayudan en nada y no ayudan para nada a los venezolanos. Mira, las sanciones es la cosa más absurda que existe sobre la faz de la tierra. Un pueblo que ya está castigado suficientemente por el gobierno, se le suman unas sanciones que lo que hacen es castigarlo más. Es decir, vamos a salir del opresor castigando más a los que ya estamos sufriendo por culpa de este gobierno. Y las sanciones son completamente contraproducentes. En 1950 se impusieron sanciones contra el régimen de Kim Il-sung en Corea del Norte.
Terminó su gobierno Kim Il-sung, le heredó su hijo, ahora está gobernando su nieto. 70 años después de las sanciones, ahí está el régimen de Corea del Norte sin ningún problema. O sea, lo mismo pasó en Cuba. O sea, ¿está justificando que el gobierno se haya levantado de la mesa por motivos de las sanciones? Que yo no estoy justificando que el gobierno se pare de la mesa. Yo creo que hay que sentarse en la mesa. Yo creo que hay que anteponer al interés político y al interés partidista, hay que anteponer el interés nacional. Es decir, un país que tiene hambre, que no está comiendo, madres que no tienen cómo darle de comer a sus hijos. Yo estuve, este cuento lo cuento siempre porque fue impactante, ir a Barlovento, en una de esas asambleas, y me dijeron, vamos al mar, porque queremos que veas una cosa. Y cuando llegamos al mar encontramos niños sacando guacucos del mar, sacando chipichipis del mar, y me dijeron, lo que comen es eso con yuca y ñame. Niños con sus padres y sus abuelos, sacando del mar chipichipis para comer con yuca y ñame porque no tienen cómo comprar un cartón de huevos. Ahora, esto tiene que llamarnos la atención. Y las sanciones no solamente son contraproducentes, fueron en Corea del Sur, son en Cuba, en todos los países donde Estados Unidos ha implementado sanciones económicas, ha sufrido la gente, pero los gobiernos no se han ido, se han quedado. Porque al final, Nicolás Maduro es el último que se va a quedar sin comer, y Diosdado Cabello y Cilia Flores, todos ellos van a quedarse de último sin comer. Los primeros que se quedan sin comer son los venezolanos y sobre todo los más pobres. Yo he estado en la frontera de Venezuela. Lo que se está viviendo ahí es una tragedia humanitaria. Allá hay unos campesinos que están produciendo su cosecha, que la tienen que vender. Bueno, no la pueden vender porque no hay gasolina. No la pueden vender porque no hay gasolina, y si no venden su cosecha, sus hijos se mueren de hambre. Estas realidades han sido bastante expuestas acá en Primera Página, pero yo quisiera conversar con usted en la próxima parte sobre un tema fundamental. Donald Trump no está en la mesa de diálogo. El que está en la mesa de diálogo es la oposición venezolana, que son venezolanos y que también tienen interés, como dice usted, de saldar la situación política, económica y social. Entonces, si las sanciones son de Donald Trump, ¿por qué levantarse de la mesa? ¿No es motivo para más bien seguir negociando, seguir avanzando en una negociación para convencer a esa oposición más cercana a los Estados Unidos de un posible cambio en las políticas exteriores de Donald Trump hacia Venezuela? Ya volvemos con más de Primera Página.